Aleluya. Hermanos, en esta hermosa noche Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios, Cristo Jesús, esté siempre en vuestros corazones. En esta hermosa noche seguiremos entonces hablando del tema que hemos venido viendo acerca de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17 y sus versos. Estamos hablando y revisando el verso 11 según los escritos y los descubrimientos de nuestro hermano apóstol, y nos hemos dado cuenta de muchas cosas que han pasado y que nadie sabe de ella, que todo ha estado a oscuridad, pero bendito sea el nombre de Jesús, que nos estamos dando cuenta de todas las obras diabólicas, y así poder darnos cuenta que hay un solo Dios, y ese único Dios es Jesús. Así de que entonces, hermanos, pongamos entonces un poquito de atención, y yo voy a dar lectura. El verso 11 de Apocalipsis capítulo 17. Estamos el versículo 11 del capítulo 17 de Apocalipsis, y estamos viendo un octavo rey. Ese octavo rey es algo que saber de quién se refiere, pero ya nos estamos dando cuenta de quién se está refiriendo. Así de que entonces pongamos atención lo que vamos a leer en esta hermosa hora. ¿Quién vive esta noche? Por eso estamos aquí. Qué maravilloso eso. Entonces, hermanos, vamos a dar lectura entonces todos estos escritos de nuestro hermano apóstol. Ciertamente se han encontrado, hermanos, en los diccionarios, en los enciclopédicos, pero siempre se relata de algo que habla de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis escrito por Juan. Por ejemplo, venimos viendo acerca de Antíoco. Según los historiadores que hemos visto, dice que la segunda bestia es Antíoco, y que es el que tiene la marca o el que tiene el número del 666, pero ya nos dimos cuenta que no, porque la verdad es que Antíoco Epífanes solo es un rey, o fue un rey de Siria en el siglo IV. Eso es lo que vimos. En el siglo IV no es la bestia según la Biblia. La bestia en el siglo IV, hermano, es el emperador romano Constantino. Por eso es que estamos dándonos cuenta. Solo pongo a su atención, en el cual en el edicto de Milán dijo: el Señor declaró en forma categórica que el bautismo, tal como Mateo 28:19, porque la frase tal como Mateo 28:19, porque la frase que encontramos en el libro de los Hechos acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo no puede tener otro sentido que el bautismo de Jesús en Mateo 28:19, sino que es el mismo bautismo instituido por él. Esto dijo Constantino en el año 313 después de Cristo. Y en sentido sí es cierto. Sí es cierto. Esto es lo que dice nuestro hermano apóstol, porque estamos viendo todo lo que Constantino dijo en su reinado. En sentido es cierto, el bautismo según Mateo 28:19 es el bautismo de Hechos 2:38. El Señor declaró en una forma categórica o clara de que Mateo 28:19, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya en los hechos del bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Por qué es en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es el que tiene la virtud de santificar
al hombre. ¿Está escuchando eso? Eso es cierto. Eso es cierto lo que dijo Jesús. Pero ya en Hechos, el bautismo es en el nombre de Jesús. La razón es porque en el nombre de Jesús, hermanos, es el que tiene la virtud de santificar al hombre. El bautismo de Juan, o al bautismo de Juan, es el mismo que se dice otras veces bautismo en Jesucristo, para incorporarse a Él. Incorporarse a Él, hermano, quiere decir el bautismo en el nombre de Jesús es para unir a Cristo Jesús. Es para unirnos a Él. Escuche bien para unirnos a Cristo. O es para ser un solo cuerpo en Cristo. O es decir, al ser bautizado en nombre de Jesús o en el nombre de Jesús, el hombre o la mujer, hermano, es un solo o se hace uno solo en Cristo Jesús. ¿Está escuchando eso? Eso es la razón, hermanos amados, que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús para ser uno con Él. Eso es la razón. Por eso, hermanos, tal es la razón de que el verdadero profesión del cristianismo, al dar mérito, Mateo 28:19, se bautizaron en el nombre de Jesús, porque creía solo en un Señor y Dios manifestado en carne, el cual es Jesús. Amén. Qué interesante eso. Es muy importante. Pero en el año 313, ahí estuvo el problema. En el año 313, Constantino, el emperador romano, impuso un modelo de religión cristiana, muy romano. Constantino no tuvo en cuenta, hermano, la inculturación del verdadero evangelio, que todo lo que se hace de hecho o de palabra sea en el nombre de Jesús. No tomó en cuenta eso, sino más bien, hermanos amados, impuso el modelo romano a todos los pueblos y naciones que se iban evangelizando. Pero el emperador Constantino, en asuntos internos de la doctrina, dijo: Dios siempre escribe derechos con los reglones torcidos de los hombres. ¿Usted cree eso? ¿Que Dios es más tonto que un hombre? No, jamás podemos decir eso. Dios es todopoderoso, es el sabio, el único sabio de entre los millones y millones de sabios. Y no podemos decir una palabra de esta manera. Es rebajar a Dios. Oye, esto es lo que dijo el emperador, pero en el año 313, ahí dependió todo. Constantino impuso un modelo de religión cristiana muy romano. Constantino no tuvo en cuenta la inculturación verdadero del evangelio, que todo lo que se hace, sea de hecho o de palabra, se hace en el nombre de Jesús, sino que más bien Constantino impuso el modelo romano a todos los pueblos y naciones que se iban evangelizando. El emperador Constantino, en asuntos internos de la doctrina, dijo: Dios siempre escribe derechos con los reglones torcidos de los hombres. Entonces, en el concilio de Constantinopla, celebrada en la ciudad de Grecia en el año 385, confirma el concilio de Nicea y define la doctrina de fe, el misterio de la Santísima Trinidad, de que Dios es uno, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso dice la leyenda. ¿Está escuchando eso? ¿Será doctrina de Dios eso? ¿Creer en un Dios pero en tres personas?
que Dios son tres personas, ya no sería Dios. Porque con dos ya son dioses. Nosotros somos dioses porque somos muchos. Amén. Pero Él no es mucho, Él es un solo. Y no podemos decir que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo y los tres son poderosos. No podemos. ¿A quién podemos poner como en primer lugar? ¿Será el Padre? ¿Será el Hijo? ¿Será el Espíritu Santo? Pero bendito sea el nombre de Jesús. Usted ya sabe qué significa eso. ¿Qué significa Espíritu Santo? Aliento de Dios, respiración de Dios. No hay otro ser más a la par de Dios. Jesús es el único Dios. Entonces no es doctrina de Dios cuando alguien dice que debemos de creer en un Dios, pero en tres personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos. No podemos. Entonces, este octavo rey, hermanos, es el mismo Constantino, según la escritura que dice. Y la bestia que era y ya no es también el octavo, según Apocalipsis. Qué interesante, pero hermanos amados, ¿verdad que se necesita que alguien nos explique? Que alguien nos da una aclaración para darnos cuenta de esto. De otra manera no podemos cifrar nosotros esta escritura que dice: y la bestia que era y ya no es también el octavo. ¿Qué podemos decir de eso? Mejor callarnos. Pero será necesario dar una aclaración o un mensaje de este. Es importante, porque ahí es donde Satanás ha ocultado todo. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, quien es Jesús, y nos está dando a conocer todos estos misterios. Y la bestia que era, según Apocalipsis capítulo 17 y verso 11 dice: y la bestia que era y ya no es también el octavo, y es de los 7 reyes, y va a su destrucción. ¿Se está escuchando eso? Según el verso 11 de Apocalipsis capítulo 17. Pero vamos a ver, hermanos, el verso 12. Vamos a ver el verso 12, porque como vemos el libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que Juan vio, que Juan escribió, y nadie lo ha entendido eso. Y si lo habla, pero de un sentido raro que nadie lo entiende, pero ni siquiera el que lo lee o el que da el mensaje. Lo mismo lo hacemos nosotros, seamos conscientes. Si no hay quien nos explique, ¿cómo vamos a saber? Pero hoy somos sabios, porque hay quien nos ha dado una aclaración, y por eso gocémonos, alegrémonos esta noche. Vamos a ver el verso 12, y usted ponga su atención. Apocalipsis capítulo 17, estamos ahora en su verso 12. Y dice: y los 10 cuernos, ¿verdad que hay cosas raras ahí? Juan veía cosas espantosas en su era apostólica. Y fue necesario que se escribiera, porque Dios mismo le dijo que todo lo que te muestro o ves, escríbela, porque es necesario para los futuros. Amén. Ahora dice: y los 10 cuernos que viste significan 10 reyes que todavía no han recibido un reino, pero sí reciben autoridad como reyes por una hora con la bestia salvaje. Ahora, ¿quién es esa bestia salvaje? Es Constantino. Es el que hemos venido viendo, hermanos. Ahora, ¿quiénes son estos 10 cuernos o reyes que todavía no han recibido el reino en el año 96? Sino reciben la autoridad por una hora, juntamente con la bestia salvaje, Constantino.
Juan le fue dicho, hermano, en el año 96 después de Cristo, que los 10 reyes reinarán junto con la bestia. La bestia es el que les dará a ellos el poder por una hora, a ellos en el reino. Qué interesante está eso. Qué importante eso. Hermanos amados, los 10 cuernos o reyes que Constantino les dio autoridad en el año 313, hermanos, es el rey de Palestina. Qué bonito cuando ya alguien ha ordenado estos escritos. Nosotros solo pongamos nuestra atención y nos vamos a dar cuenta. Ya que dice, ahora ¿quiénes son estos 10 cuernos o reyes que todavía no han recibido el reino en el año 96? Sino que reciben el reino o la autoridad por una hora juntamente con la bestia salvaje, Constantino. Pero ahora dice, Juan le fue dicho en el año 96 después de Cristo que los 10 reyes reinarán junto con la bestia. Y la bestia es el que les dará el poder por una hora a ellos en el reino. Ahora, hermanos, los 10 cuernos o reyes que Constantino les dio autoridad en el año 313 es el rey de Palestina. Oímos que fueron 10. ¿Qué son 10? Es el rey de Palestina, el rey de Siria. Si usted quiere cuenta, yo solo voy a leer que son 10. El rey de Palestina, el rey de Siria, el rey de Asia, el rey de Mesopotamia, el rey de Egipto, el rey de África, el rey de España, el rey de Francia, el rey de Italia, el rey de Grecia. ¿Escuchó eso? Son las 10 naciones. Son las 10 naciones y sus reyes que forman el imperio romano. En el año 313, cuando hermano Constantino derribó a su rival Magencia, rey de Roma. Entonces, de esos reyes de los 10 naciones, reveló Cristo a Juan en el año 96, cuando dijo: los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntos con la bestia. ¿Quién le dijo esto a Juan? Jesús. Qué interesante, cuando hay una necesidad de saber todas las cosas, Dios mismo da a conocer lo que está oculto. Por eso, hermanos, estamos dando a conocer para que nos demos cuenta de todo lo que ha pasado. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes. Eso dijo Jesús a Juan. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Ahora, ¿quién es la bestia? Es Constantino. Esa es la razón. Por eso, cuando vemos al profeta Daniel profetizando de Constantino y de los 10 reyes, dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos. ¿Está escuchando eso? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos. ¿Y por qué diferente? Porque es un rey cristiano o disfrazado de cristiano. Y a toda la tierra devorará y aplastará y despedazará. Es decir, de convertirse a todos o convertirse a todos en cristianos romanos católicos. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino o de Constantino se levantarán 10 reyes, el cual son los 10 reyes de las 10 naciones unidos a Roma. En el año 313,
que combatía a los cristianos hasta vencerlas. Porque el cristianismo cayó víctima. El cristianismo cayó en todo el imperio romano en el año 313 por la nueva cristiandad romana, fundada por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Pues tal es la razón, o tal como dice la historia universal, diciendo: el primer emperador romano que aceptó el cristianismo fue Constantino Cloro, que su trono está en la Gran Bretaña, España. En una ocasión, estamos dando a conocer la leyenda. En una ocasión marchaba Constantino a Roma, vio en el cielo una cruz con un ala luminoso, y estas palabras que se le dice: con este signo vencerás. Esto dice la leyenda. Mandó entonces Constantino a hacer una cruz y lo puso al frente de las tropas. En efecto, venció a las tropas enemigos y entró a Roma, y su majencia murió ahogado en el río Tíber. ¿Verdad que es un guerrero? Es un asesino. Así fue entonces, dice la leyenda, así fue como el cristianismo romano católico se propagó por todo el imperio romano y en el mundo entero. ¿Por qué? Por Constantino. Y la autoridad máxima de la religión cristiana católica romana es el Papa, para la propagación de la fe cristiana católica romana. Y Constantino declaró que la religión cristiana católica es la religión oficial del Estado romano. Con estas nuevas doctrinas de la cruz da principio la era cristiana católica romana. Esto dice la historia universal en su página 34 y 35. ¿Escuchó eso? Y luego ver el libro del profeta Daniel, capítulo 20 y verso 24. Esto es entonces, hermano, lo que Juan dijo en el año 96, cuando dijo que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que todavía no han comenzado a gobernar, pero por una hora recibirán junto con la bestia autoridad como de rey. ¿Escuchó eso? ¿De quién recibieron una autoridad estas naciones? De la bestia, que es Constantino. Estos tienen un solo pensamiento. Eso fue la razón. Tal como funcionó el primer rey, la primera bestia, o la segunda bestia, así funcionaron estos reyes, porque de él recibieran autoridad. Eso es la razón. Estos tienen un solo pensamiento y por eso dan su poder y autoridad a la bestia salvaje. Quiere decir que el rey de Palestina y de Siria y de Asia y de Mesopotamia y de Egipto y de África y de España y de Francia y de Italia y de Grecia tienen un solo pensamiento con el emperador Constantino, rey de Roma, y dan todo el poder a Constantino para desencadenar la guerra contra la mera profesión del cristianismo piadoso en Cristo. Diabólica. Tal como fue escrito en el libro de los Salmos, en el año 470 antes de Cristo, que dice de Jesús y de sus ungidos cristianos, diciendo: ¿por qué se amontonan las naciones y los
y los pueblos pensando en vano, según Salmo 2:1. ¿Estás escuchando eso? ¿Por qué se amontonan las naciones y los pueblos pensando en vano? Verso 2. Se levantan los reyes de la tierra, se levantan los reyes de la tierra, y príncipes consultan juntos contra el Señor Jesús y contra su ungido, diciendo: rompamos sus lazos. Quiere decir doctrinas. Amén. Quiere decir doctrinas. Qué interesante ver esto, hermanos. ¿Por qué se amontonan las naciones y los pueblos pensando en vano, según Salmo 2:1? Verso 2 dice: se levantan los reyes de la tierra romana y príncipes consultan juntos contra el Señor Jesús y contra su ungido, diciendo: rompamos sus lazos, librémonos de sus cuerdas o enseñanzas. Aunque tremendo eso, según el libro de los Salmos. Eso dice la Escritura. Pero sigamos viendo los versos de Apocalipsis. Perdón, hermano, estamos viendo el verso 13. Ahora vamos en el verso 14, leamos el verso 14, que también son muy importantes de lo que estamos hablando. Y dice: estos combatirán, dice, contra el Cordero, pero porque el Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero, los vencerá también. Y dice: y los llamados y escogidos y fieles con él lo harán, según Apocalipsis 17:14. Quiere decir que los 10 reyes pelearán al oír que Jesucristo, o que Jesús es el único Señor de los señores y el único Rey de reyes. Por eso es la razón que reyes, el rey de Palestina, el rey de Siria, el rey de Asia, el rey de Mesopotamia, el rey de Egipto, el rey de África, el rey de España, el rey de Francia, el rey de Italia y el rey de Grecia, que se unirán, estos reyes, o se unieron con la bestia, el emperador Constantino, como un solo hombre, que combatieron a Cristo al combatir a su reino cristiano. Pues tal como el mismo Jesús dijo: si el mundo o el imperio romano los odia a ustedes, sepan que a mí me odian primero. El mundo romano me odia a mí y odia a ustedes por mi nombre. ¿Está escuchando eso? Es por un nombre o por un rey, porque Jesús es el único rey y Rey de reyes. Por eso fue la razón. Si el mundo, dijo Jesús, o el imperio romano los odia a ustedes, sepan, les dice, que a mí me odian primero. El mundo romano me odia a mí y odia a ustedes por mi nombre. ¿Verdad que no fue aceptado el nombre de Dios en la tierra por los romanos? Por eso fue, hermano. Ahora veamos el verso 19, pero si ustedes fueran del mundo romano, la gente y los reyes del mundo romano los amaría como se aman ellos. ¿A qué importante eso? Escuche bien, los amaría como se aman ellos. Pero yo les escogí a ustedes, dijo Jesús, entre los que son del mundo romano, y por eso el mundo romano los odia, porque ya no son del mundo romano. ¡Qué interesante! ¿A qué les dijo? A sus discípulos. Ya no son, por eso les odian, les dijo.
Por eso, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. El mismo modo, si alguno escucha a ustedes, a mí me escucha. Pero el que les persigue a ustedes, a mí me persigue, dijo Jesús. ¿Escuchó eso? En la primera frase de Apocalipsis, hermanos, 17:14 dice: estos combatirán contra el Cordero. Ahora, ¿por qué la bestia Constantino y sus 10 reyes combatirán a Cristo? Qué interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque es Satanás en persona y sus demonios lucharán con el Cordero, porque del Cordero la Escritura dice: Juan el Bautista vio a Jesús y dijo a la gente: miren, ese Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante, qué interesante, hermano. Oye lo que dice: ¿por qué la bestia, que es Constantino y sus 10 reyes, combatirán a Cristo? ¿Por qué? Porque es Satanás en persona y sus demonios, y lucharán contra el Cordero, porque del Cordero dice la Escritura, lo que dice Juan capítulo 1 y verso 29. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo a la gente: miren, este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los llamados y escogidos para el reino cristiano de Dios decían: todos los profetas antiguos habían hablado ya de Jesús, y habían dicho que todos los que creyeran en Él recibirán en su nombre el perdón de sus pecados. Ah, qué importante eso. Ahí vamos a terminar. Dice: y los llamados y escogidos para el reino cristiano de Dios decían: todos los profetas antiguos habían hablado ya de Jesús, y habían dicho de que todos los que creyeran en Él recibirán en su nombre el perdón de sus pecados. Ahora, ¿de qué nombre se refiere? De Jesús. Según el libro de Hechos capítulo 10 y verso 43, y terminamos con el verso 48, y dice: y mandaron entonces que fueron bautizados en el nombre de Jesús o de Jesucristo todos los que creyeren en Él. ¿Y por qué creer en Él? Bautismo. ¿Por qué creer en Él y al bautizar en su nombre Jesucristo? Porque Jesús es el Señor de todos los señores y es Rey de todos los reyes por los siglos de los siglos. Es por eso. Así que, hermano, vamos a seguir continuando viendo estas historias según el libro de Apocalipsis, que ha sido muy importante. Así que Dios les bendiga y seguiremos dando lectura para el próximo, si Dios nos permite. Así que el tiempo a los hermanos. Aleluya.